Saludos, mi nombre es Orestes Quesada, estás sintonizando el podcast de Atlantic University College y estamos aquí con Modesto Lacen. ¿Cómo estás, Modesto? Bien, ¿Todo bien? todo chévere, gozando y aquí disfrutando de no solo de las facilidades de la universidad, sino de toda la inventiva y toda la energía positiva y chévere que emana este lugar con todos sus inventos y todas las ocurrencias de los estudiantes. Súper, súper. Te quería preguntar, ¿cómo empezó tu interés por la actuación? Pues empezó por una maestra, que de hecho es amiga mía en Facebook, de primer grado, que me exhortó a participar en una competencia de oratoria, Mm, lo que se llama la Forensics, ujú. en el Festival de la Lengua. Entonces, paralelo a eso, mi familia me llevaba al teatro. Yo veía obras desde pequeño, infantiles, y después, cuando era adolescente, obras que ya de temas adultos que podía ver para mi edad. Y también iba al cine. Iba mucho al cine, me encantaba ir al cine. Yo iba a un cine que ya desapareció en Laguna Gardens frente al aeropuerto. Allá había un cine espectacular. eh, e iba No sabía eso. mucho, sí, No iba bien sabía eso. bueno, era grande, 150, United Artists. Iba mucho allí con mi familia los domingos a ver películas y siempre salía muy conmovido. Eran películas, eran dramas de los 80, Terms of Endearment, Places in the Heart, Ordinary People, Gandhi, todas esas películas, esos dramones de los 80. Gandhi, Gandhi. Sí, Esa era larga. es larga, como 3 horas y pico. Sí. Pero yo salía bien conmovido de esa experiencia en el cine. Me gustaba el teatro y con la oratoria. Empecé a desarrollar una aptitud que luego descubrí que era ser actor. Pero empezó desde muy pequeño. Pero ya en mi adolescencia, como 13, 14 años, ya sabía que quería por lo menos empezar a tomar clases de actuación y ver a dónde me llevaba. Y hubo un momento así, como que un momento clave que tú dijiste, ya, che, esto es lo mío, como que esto es lo que yo quiero hacer. Alguna epifanía. Es que yo siempre tuve como una intuición sobre este trabajo. Entonces, no hubo un momento en específico, pero sí en el momento, bueno, te puedo decir, no por una epifanía, ¿no? Pero ya en escuela secundaria, en cuarto año, que uno está decidiendo a dónde va a estudiar y todo lo demás, eh, por mis notas me aconsejaron que estudiara medicina o ingeniería. Y yo me acuerdo que eso fue lo que acordé. Como que, ok, voy a solicitar para ingeniería, medicina y después teatro. Y a la hora de la verdad, yo puse teatro primero. Porque era lo que me llamaba y lo que quería hacer. Así que yo creo que ese fue un momento bien definitivo porque pues tomé una decisión muy clara. Yo pude haber estudiado otras cosas, que tengo la capacidad para eso, pero realmente lo que me pedía mi espíritu, La intuición, el mi alma. intuición es que es por el otro lado, que es el camino de las artes y en este caso la actuación. Qué bien. Y entonces, cuando tú tienes como que un guión y tú lo lees, Ujú, ¿hay algo que tú buscas, o sea, previo, cuando te lo envían y toda la cosa, ujú. tú buscas algo en el guión, en el personaje específico, que te rete a ti como actor y por eso es que lo escoges o por qué escoges ese papel? Varias cosas. Un momento que la historia me guste, ¿no? La historia, el cuento que se cuenta en la película. Pero con respecto a los personajes, o sea, personajes deben de tener contradicciones y ser humanos, ¿no? Y tener un propósito en la historia. Yo siento que a veces, cuando son los protagonistas, muchas de las veces están mejores definidos que algunos personajes secundarios. Ujú. Pero cuando son personajes secundarios, es que esté definido ese propósito y ese journey, ese personaje. Todos los personajes tienen una función, ¿no? En el guión y en la historia. Entonces, cuando son personajes que están bien definidos, que tienen sustancia, que Ujú. tienen para uno jugar, me llaman la atención. Yo, por ejemplo, hice un personaje cortito, pequeño, en la película Sol de Medianoche. Sí, la vi. Yo hacía de Tony Puma, tiene un soldado de estos así como medio loco. Un personaje pequeño, pero que a mí me retó, me entretuvo, porque después Ujú, de todo uno hace esto porque le gusta y porque hay ujú. un gozo detrás de él, de esto. Me entretuvo mucho porque es un personaje que yo no haría, un tipo como tostado, como
tocadito. Ujú. Y pude jugar mucho. Él era germaphobe. Tenía una escena, yo tenía guantes puestos y siempre se estaba lavando las manos. Muy, ¿verdad? Ujú. Muy, muy, ¿cómo se dice? Previniendo lo que está pasando ahora con el coronavirus, pero otra conversación. Sí. Pero él era germaphobe, me afeité la cabeza, me puse un tatuaje en la cabeza. El protagonista era Pedro Capó, que Pedro es panita, entonces también era como un juego muy chévere. Pero el personaje tenía carne, tenía razón de ser. Tenía un atractivo para mí porque es un personaje que yo no hago, como personas como medio Ujú. trastornadas psicológicamente, que hacen cosas muy drásticas, eres como medio esquizofrénico, de momento lo insulte, después lo abraza. Ese tipo de reto es interesante, cuando los personajes tienen carne, tienen un arco claro en la historia y cuando hay contenido y cuando hay espacio para jugar. Y eso que me estás diciendo ahora, ¿tú se lo añadiste o fue sugerencia del director? O como lo del lo de la Sí, fobia de la a los gérmenes. fobia. Y eso fue una decisión mía porque Ok. el personaje, la novela, esta película está basada en una novela del Ujú. Edgardo Rodríguez Juliá, Don Edgardo. Yo me leí la novela, por supuesto. Me la leí cuando salió, me la volví a leer antes de la película. Y mi personaje estaba trastocado por la guerra y por toda la droga que se había metido. Entonces, dentro de las condiciones que ese personaje podía tener, esquizofrenia, hay unas características dentro de esa condición. Y una era que es la compulsión de limpiarse todo el tiempo pensando que iba a estar enfermo. Entonces, me pareció un elemento visual interesante añadirle eso. Que este personaje tenía unos guantes, todo el tiempo tenía un sanitizer aquí, se limpiaba las manos todo el tiempo, con esa, nada, era como añadirle y darle como especificidad, ¿no? Dentro de esa enfermedad que él tiene, cuáles son cómo se manifiesta. Sí. Así que fue una sugerencia mía, dentro del estudio que hice del personaje y siento que funcionó con lo que era el personaje y con lo que eran las diferentes escenas que hice. Sí. Así que fue una propuesta mía. Sí, esos detalles a veces pasan por alto, pero hay veces que hay personas que están pendientes a esos detalles. Claro. Y a veces inconscientemente tú viendo la película, pues Ujú. tú como que ya lo relacionas con el personaje y ayuda a Sí, enriquecerlo. sí, que en esos detallitos está la magia. La buena actuación es específica. O sea, la especificidad es clave, porque si no es algo genérico, si no es un personaje X, ¿no? Un personaje que tiene unas condiciones, una crianza, un backstory, una situación de vida, unas experiencias, y eso se manifiesta en cómo uno es. O sea, Ujú. uno es específico. Sí, es Entonces verdad. los personajes deben de serlo también. Entonces, previo a una grabación, ¿tú tienes algún tipo de método que tú utilizas para entrar en personaje o algo? Depende de las historias y depende de los proyectos. La Esclava Blanca fue una serie que yo hice, no es una película, pero es una serie que se tiró como si fuera cine, ¿no? Ujú. Y para ese personaje, que era un personaje muy denso, triste, pesado, yo escuchaba mucha música de Fela Kuti, de Ismael Rivera, de Cheo Feliciano, musicales que tienen que ver con la experiencia negra en Estados Unidos. Y me estaba leyendo, además de los guiones, me estaba leyendo un libro de un escritor afroamericano, Between the World and Me, sobre la experiencia de ser negro en Estados Unidos ahora. Ese libro ya debe tener como 4 o 5 años. Y eso me alimentaba mucho la imaginación porque era como darme gasolina para enfrentar esta situación de la esclavitud, que aunque es Ujú. ficticia, Ujú. como personaje era real para mi personaje. Entonces era como un poco como estar en ese mundo que yo no vivo en él, porque pues soy muy orgulloso de ser negro, pero yo no vivo pensando en el racismo. Mm. Y entonces era como, eso me ayudaba como a prepararme y entrar a ese espacio del personaje para poder lidiar con las escenas que eran muy fuertes, de latigazos, de muerte, de injusticia, de tristeza, de miseria, de desolación. Y entonces eso me ayuda, pero depende del personaje y depende del proyecto. Eso es curioso porque el tú buscar inspiración
y para meterte en el personaje es como que música y lectura. Y eso... Sí, a veces fotos, por ejemplo, cuando hice de Celia, o cuando hice de Clemente, o Rafael Hernández, que Ajá. son personajes, bueno, no hice de Celia, hice de Pedro Knight. Sí, no, yo Aunque pude haber entendí. hecho de Celia, eso es otra historia. Se puede, se Pero, puede. se puede, pero cuando son personajes históricos, por ejemplo, me gusta tener fotos Ujú. de los personajes, me gusta verlos, volverlos Canalizarlo. a verlos, sí, como a Clemente, yo tengo muchas fotos de Clemente y lo veía, y como que redescubría cosas en su mirada. En el caso de Celia y Rafael Hernández, que no solo hay fotos, hay música. Ujú. Escuché mucha música de los dos. Y Ah. por ahí como voy, no sé, me alimenta. Y entonces, eso, de esa misma línea, le quería preguntar, ¿cómo, o sea, allá afuera, en Estados Unidos, pues hay Ujú, el tema del racismo. ujú, Y entonces aquí en Puerto Rico, pues usualmente los protagonistas son personas de tez blanca, ujú, o quizás medios, pero no vemos mucho como que, pues, tez oscura. ujú. ¿Qué tú tienes en tu mente cuando, o sea, cuál es tu opinión acerca de ese? Sí, yo pienso que el cine actual está cambiando un poco con respecto a ese tema. Recién estrenó una película, Buena, donde hay muchos personajes, hay una familia negra, que está Aida Salamán, Willie Denton, Luis Joyola. En personaje, la última película que hice, la última gira, estoy yo en un personaje que no necesariamente tenía que ser negro, sino que me escogieron a mí como actor. Sí. Entonces, está cambiando. Sí siento que todavía hay mucho que hacer, porque todavía siento que se coloca a la persona negra en las historias en un imaginario que es seguro para muchas personas, un imaginario que tiene que ver siempre con la cultura. O sea, yo por ser negro no significa que baile bomba. Yo bailo bomba, Está en el pero package. no necesariamente. Sí. Igual con el deporte, tú sabes, como que no necesariamente una persona negra tiene que jugar básquet y pelota. Yo de hecho no juego ni básquet ni pelota, juego tenis. Igual con lo histórico, o sea, entonces siento que todavía hay más que hacer con respecto a la imagen que tenemos, tenemos en la industria Ujú. sobre las personas negras. Falta mucho, porque, qué sé yo, si yo prendo la televisión de una de las cadenas en Estados Unidos, ahora mismo no hay una persona negra en una posición, o sea, hay actores guapos negros, hay mujeres guapísimas negras, Ujú. actrices, entonces, ¿por qué no están en esas posiciones? Entonces hace falta más visibilidad y vuelvo y colocarlos y hablar desde otras perspectivas. Hay personas negras que son abogadas, presidentes, Ujú. doctores, en todo. Es el Entonces es como, estereotipo. sí, es El como salir de estereotipo. esos estereotipos que ya cansan. Sí, eso cansa. Sí. Y entonces, aquí, pues, no se ve eso mucho, pero allá afuera, hablando de los estereotipos, Ujú, siempre el latino, pues, le dan un papel específico con un estereotípico, un ujú, estereotipo específico. ujú. Allá afuera, ¿se te ha hecho difícil con algo a respecto de eso? Además de ser, pues, puertorriqueña. Sí, o sea, yo estuve en Estados Unidos en total como 10 años. Y voy y vengo. Pero sí, yo siento es bien loco porque el teatro, por ejemplo, en Estados Unidos ya eso lo ha borrado Mm. más. O sea, el cast de la obra Hamilton Ujú. es negro, latino, asiático, colorado. O sea, ahí como... Yo creo que el teatro ya como está más adelante que el cine con respecto a eso. Con respecto al estereotipo de los latinos, sí, todavía hay un estereotipo del latino y más allá vuelvo del latino que es el cocinero, que es el gang member, Ujú. Sí. el, Tatuaje. el- el de tatuaje. También hay una imagen de que los latinos son de una forma, de una raza. O sea, mucha gente piensa en Estados Unidos que los latinos son como Lin-Manuel, o como J-Lo, o Sí. como Sofía Vergara. Ujú. Which is true, que es la verdad, pero hay latinos como tú y Ujú. como yo Claro. y rubios y de otras. Entonces todavía hay mucho que hacer con respecto a la diversidad que somos los latinos. Todavía hay mucho que hacer. Y sí, he sufrido de eso, me he encontrado con eso, pero pues uno sigue navegando esas aguas y confiando, no confiando, viendo cómo poco a poco se está abriendo la brecha.
¿no? Pero hay mucho que hacer y es importante esta discusión para los jóvenes cineastas y jóvenes directores, escritores, para que escriban sus historias y se imaginen sus historias desde otro lugar, no de los estereotipos ni de la nostalgia del quinqué, sino que se lo imaginen desde el presente y con conexión con lo que está pasando. Ok. Entonces, ¿en qué consejos tú darías pues a los cineastas o a los actores para que intenten de romper y no tengan miedo a ejecutar eso que estamos hablando? Bueno, hay que estar conectado con lo que está pasando. Yo creo que como artistas hay que estar alerta a lo que pasa en el mundo, hay que estar consciente, hay que estar informado, hay que estar activo inclusive en lo que está pasando. Estábamos relajando que no queremos hablar de política, pero es importante saber lo que está pasando en la política, Sí. no solamente local, a nivel internacional. Ujú. Porque si tú como ser humano no sabes lo que está pasando en tu hábitat, que es el planeta, ¿qué tienes que decir? O sea, si tú no tienes, si no te dejas atravesar, si no dejas que esa información te toque y te mueva, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué vas a aportar a la conversación a través de tu arte? Entonces, no, yo siento que es bien importante que para que los jóvenes describan otras historias o se imaginen otras cosas, hay que estar conectados. Sí, la Y cuando digo conectado sensibilidad. no es que uno sepa de todo, pero saber que es el Me Too Movement, Ujú. saber lo que está pasando en la comunidad LGBTQ en Puerto Rico y en el mundo, saber lo que está pasando en la política en Estados Unidos. O sea, como un conocimiento básico de lo que pasa en el mundo contemporáneo. Eso yo creo que va a informar esas nuevas maneras de esas nuevas historias. Hace falta consistencia y paciencia. Es una carrera que tiene muchos altibajos y que es un proceso. Hay muchas personas que yo veo que empiezan y si no pasan X metas en X tiempo se desaniman. Y es triste porque es que es una carrera de larga distancia. Esto no es un 100 metros, esto es un maratón. Ujú. Y entonces hay que estar listo para el maratón. En Sí. estamina, en consistencia, en preparación. Y si se ve de esa manera, pues uno puede navegar mejor las cosas. Este, Siento también que hay que uno, fuera del trabajo, tener una vida balanceada. Hay muchas historias que uno escucha de no solo actores, cineastas, músicos, cantantes, que por no en su vida estar balanceados, le llega la fama, le llega un montón de cosas que no saben lidiar con todo eso, entonces pues escogen unas maneras de solucionar sus problemas con Ujú. drogas, con los excesos y pues muchos han terminado muertos. Entonces siento que hace falta uno tener conciencia de eso y tener en su vida personal un balance, gente constructiva alrededor de uno, estar Positivismo. saludable. Ujú. Suena cliché, pero es que hace la No diferencia. hace la diferencia. Entonces siento que eso es un balance bien importante para tener porque si tú no estás claro en tu vida, te llega un X trabajo y te catapultas y entonces piensas, yo valgo porque estoy haciendo este trabajo, yo valgo porque la gente le está dando likes a mis historias y soy famoso, yo valgo porque tengo dinero. Entonces, si no tienes esas tres cosas, no vales, Ujú. ¿no? Entonces, es esa conciencia que hay que tener. Y tener otras pasiones, yo creo que yo mismo pequé al principio como, solo actuación, solo actuación. Pero hay que tener otras cosas que te alivianen el proceso, otras pasiones que igual te muevan como el cine. A mí me encanta el tenis, pues el tenis para mí es como una cosa maravillosa, o sea, Ujú. vivo el tenis Claro. también. Me encanta viajar, me gustan mucho los animales, qué sé yo, otras cosas que le quiten el peso y, y esa importancia tan candida a muerte que le ponemos al trabajo. El trabajo es importante, pero la vida también, ¿no? Como el balance, siento que es importante. Eso sí, sacar inspiración de todas esas cosas. Y sí. Claro, claro, Pues claro que mira, sí. Modesto, muchas gracias por estar aquí. Chévere, gracias por la invitación. Sí. Queremos agradecerle a la presidenta Teresa de Dios y al vicepresidente Eri Martínez. Y este era Modesto Lacen y Orestes Quesada en el podcast de Atlantic University College.